sentarse en silencio sin más, para casi todos nuestros contemporáneos es prácticamente insoportable. Entonces necesitamos musiquitas o guías o flotadores, en definitiva. La espiritualidad es una tradición y una disciplina. Y cuando dices conocer a Dios, para ti el camino fundamental es a través de la meditación. Es la práctica esencial, sí. No es la única, pero sí es la fundamental. Porque me doy cuenta de que no hay otro camino tan rotundo, tan salvaje, tan directo, con tan poco posibilidad de caer en el ego, ¿no? Porque en otros caminos tú te autoafirmas como persona. Mientras que en el silencio es estructuralmente humilde, ¿no? Y precisamente porque tú desapareces puede entrar el espíritu, ¿no? Yo creo que la devoción es una puerta de entrada a la meditación. Destino y libertad son lo mismo. Ver esto claramente, que todo te ha sido regalado y que al mismo tiempo tú eres el artífice de todo, esto es sobrecogedor. Muy buenos días y bienvenidos a un episodio más de Salud en Frecuencia. Mirad, cuando decimos que somos capaces de crear la realidad, yo creo que hoy es un ejemplo inequívoco de que así fue. Si os acordáis, en el segundo o tercer episodio, yo siempre os recomiendo un libro. Fue un episodio muy emotivo en el que os recomendé un libro que gracias a mi hermana Sol Gómez, pues tuve el honor de conocer a un autor maravilloso, a Pablo Dors, y me regaló su libro Biografía del Silencio. Me lo leí en un viaje de vuelta de Tenerife a Valencia y quedé completamente fascinada de la belleza, de la sutilidad, de la buena narrativa. Soy una persona muy sensible que detecta y que se conmueve con la belleza de las palabras. Y me pasó con el libro de Pablo, así que os lo recomendé. Y yo abiertamente dije, dejo la invitación abierta a ver si algún día Pablo puede acompañarnos en este espacio. Pues tengo que daros la noticia de que se cumplió y que hoy Pablo nos va a acompañar. Mi querido Pablo Dors, bienvenido, gracias. Eres un deseo hecho materialización aquí en Salud en Frecuencia, de verdad. Honro, gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Después de esta presentación, espero no decepcionar, la verdad, porque igual las expectativas de tus oyentes son muy altas, ¿no? Y mi realidad es muy modesta, la verdad. Haces honor a esa modestia que refleja esa grandeza. Entonces yo creo que no vas a decepcionar. Yo recuerdo que me dijo Ángel Gabilondo, el exministro de Cultura, cuando me presentó la 5ª edición de Biografía del Silencio, me dijo, Pablo, decepciona pronto, vas a tener muchos problemas en la vida. Así que pues no he hecho ningún caso, yo creo. No decepcionas y mira, Pablo, te diría que yo, como te hablaba hace un momentito sobre mí, soy una contempladora de la belleza y en tus palabras, en tu narrativa, en tu expresión, me conmoviste. Yo tengo que leer mucho, estoy ahora investigando mucho y leo bastante, pero en esas palabras humildes pero llenas de sentido, de maestría, me conmoviste muchísimo. Y gracias a tu maravillosa obra de Biografía del Silencio, encontré un punto en común maravilloso en el que yo, desde la medicina frecuencial y desde mi aporte en la vida en realidad, hablo mucho del silencio. El silencio como un silencio de la mente, un silencio del personaje, un silencio como camino a la vacuidad, donde poder ser a través del no hacer, es decir, ser sin hacer sin hacer, ¿no? Que a veces digo yo, es hacer dejándote llevar por ese movimiento que nos atraviesa, ¿no? Y aquí estamos. Entiendo que a través de tu aporte, pues ese sentir es un poco mutuo, ¿verdad? Me gusta mucho lo que has dicho de conmover, que te ha conmovido, porque al fin y al cabo lo que buscamos cuando escribimos o cuando transmitimos es esa conmoción, ese moverte con el otro, ¿no? Eso por una parte. Y luego lo que decías también de la belleza de las palabras, ¿no? Lo que hace que las palabras sean bellas es que son verdaderas. Es decir, que todo lo que es verdad es hermoso, ¿no? Y que todo lo que es bello es verdad, ¿no?
y que la tarea del escritor y la del comunicador en general, pues se trata de dar información correcta, ¿no? Dar verdad. Entonces sí que hay esa transmisión de algo bello, genuino, auténtico. Qué bonito. Y Pablo, ¿dónde y cómo o por qué surgió en ti la espiritualidad? Cuéntanos un poco de dónde surgió este impulso. Pues no sabría decir si el impulso surgió en mí o más bien yo surgí en la espiritualidad, ¿no? Porque en realidad somos seres espirituales, ¿no? Y creo que me viene de marca. Es decir, que ya desde niño era una persona con una apertura hacia lo espiritual, es decir, hacia lo trascendente, hacia lo desconocido, hacia el ser, con mayúscula, ¿no? Y que no me interesaban desde niño otras cosas, ¿no? Sino pues ese fondo con mayúscula, ¿no? Así que yo diría que desde siempre, no me recuerdo de otra manera. No quiero decir que no haya tenido otros intereses en mi vida, pero fundamentalmente han sido la literatura y Dios, o Dios y la literatura. Qué bonito. En realidad es bonito lo que dices porque así lo siento, ¿no? Que a veces la vida te va encontrando. Es como que el impulso se hace a través de ti y se experimenta a través de ti. Me gusta el matiz que va a coger este episodio porque nos podemos relajar o podemos disfrutar de una esfera un poco más fluida, etérea, a lo mejor no tan científica ni rigurosa ni analítica, y siento como este baile de compartir más fluido desde otro plano. Siento que se está gestando un espacio muy bonito de silencio, a través de la palabra, pero de silencio. Y aquí en Salud en Frecuencia yo estuve hablando en algunos episodios, Pablo, de las esferas, ¿no? De la esfera emocional, mental, espiritual, física, y cómo en realidad pues, esta interconexión, esta armonización de todas las esferas nos llevaba a un estado de plenitud. ¿Cómo crees que nos ayuda la quietud, la introspección en todo este proceso de equilibrio, de plenitud? Nosotros somos un misterio de interioridad y de exterioridad. Es decir, que somos inspirar y expirar, las dos cosas, ¿no? Y que esa dinámica es la que nos hace estar bien. Y creo que casi todos estamos siempre expirando o exhalando y poco inspirando, poco recibiendo, ¿no? Y por eso pongo este subrayado en la interioridad, ¿no? En volver hacia adentro, ¿no? Porque de lo contrario, pues nuestra vida queda en la superficie, ¿no? Creo que por mucho que hablemos de esto, de la importancia de lo interior, siempre será poco. Y siempre nuestra aproximación será muy... Yo ahora mismo tengo 61 años y tengo la impresión de que el camino interior que llevo 40 años intentando recorrer, estoy en el comienzo. Estoy en el comienzo. Es decir, que veo casi todo por explorar, ¿no? Y por primera vez me doy cuenta de que no me va a dar tiempo a llegar a donde yo me gustaría llegar, ¿no? Que es pues al conocimiento de Dios, nada menos, ¿no? ¿Cuántos años llevas en esta exploración? Bueno, dices que tienes 61. Sí, en realidad yo empecé con... O sea, yo tuve una experiencia vocacional, espiritual muy poderosa con 19 años, por lo tanto han pasado 40 o 42 años, ¿no? de entonces, ¿no? Pero creo que los primeros años estuve un poquito quizás perdido y empecé de manera más rigurosa pues hace unos 20 años, ¿no? Con la meditación y mañana y tarde, dedicándole pues un tiempo amplio, ¿no? a la práctica, ¿no? O sea que aunque llevo 40 años, puedo decir que solamente estos 20 últimos han sido como poniendo la atención más claramente, más netamente en la búsqueda interior, ¿no? Y quizás estos 20 años me han servido para ahora, desde hace poco tiempo, yo diría un año o dos máximo, pues que mi foco sea prácticamente exclusivamente, o sea que no me interesan otras cosas. Solamente me interesa pues conocer a Dios y amar a los demás. Todo lo demás me resulta prescindible. Y cuando dices conocer a Dios, para ti el camino fundamental es a través de la meditación. Es la práctica esencial, sí. No es la única,
pero sí es la fundamental. Es la fundamental, sí. Porque me doy cuenta de que no hay otro camino tan rotundo, tan salvaje, tan directo, tan crudo, ¿no? como y sobre todo con tan poco posibilidad de caer en el ego, ¿no? Porque en otros caminos, como el de la palabra o el de la acción, son caminos donde tú te autoafirmas como persona. Mientras que en el silencio yo no puedo decir me callo mejor que tú. Es decir, que es estructuralmente humilde, ¿no? Y precisamente porque tú desapareces puede entrar el espíritu, ¿no? Entonces es aprender a quitarse de en medio y darse cuenta de que sin ti las cosas van mejor. Pero qué maravilla, porque en cierto modo quería hacerte la reflexión de que me doy cuenta que en las prácticas más orientales, más introspectivas, meditativas, a diferencia de las prácticas o de la manera de vivir más occidental, es verdad, como acabas de mencionar, el cuerpo pierde ese papel, el personaje diría incluso, ¿no? Y que se busca esa trascendencia del personaje, esa trascendencia del ego, de la mente. Es algo misterioso porque lo importante no es haber trascendido, sino trascender. Es decir, el acto por el cual tú vas dejando atrás lo que es menos sustancial y va perviviendo lo esencial, ¿no? Es decir, que lo emocionante es ver que en este camino de trascendencia de este mundo, el mundo no lo dejas atrás, sino que lo llevas contigo. Quiero decir con esto que no se trata de abandonar las formas, sino de amarlas, que es muy distinto. Es decir, que amar de verdad supone no estar apegado, ¿no? Y la persona espiritual no es aquel que deja atrás el mundo, sino que lo lleva consigo amorosamente, desapegadamente. ¿No? Es decir, que mística y poética, por decirlo en términos un poquito más rigurosos, van necesariamente de la mano. O sea, que el más místico no es el que más suelto está de este mundo, sino el que más lo lleva consigo amorosamente. Qué brillante. No sé si es brillante, pero lo que sí que sé es que la verdadera plenitud está en amarlo todo. Qué sencillo y qué lleno de sentido. Te digo porque, por ejemplo, yo ahora siento, por primera vez en mi vida, es que decirlo parece, pues sí que te ha costado tanto tiempo llegar a algo tan elemental, ¿no? O sea, pero un cariño muy profundo, como si fuese padre de familia, que no lo soy, por la gente que está a mi alrededor. O sea, siento por ellos como si fuese mi familia, ¿no? O sea, entonces me preocupo por su salud, me preocupo por su estado de ánimo y quiero estar cerca de ellos. ¡Qué belleza! Es muy curioso porque diría que uno que tendría no, pues no sé, que estar en otra cosa, ¿no? Y que va al contrario, ¿no? O sea, que en realidad lo que deseo es estar con las personas. Pero Pablo, has dicho algo muy bonito de que en realidad espiritual es aquel que no se aísla del mundo, sino que experimenta el mundo con amor. Y sé que en cierta parte compartes que en realidad tenemos como que rodearnos de gente con una vibración. Claro, pero es que también a la vez te quería decir una cosa, pero como que voy reflexionando, ¿no? Porque en realidad decimos, en la vida es importante rodearnos de personas luminosas que nos contagien, pero también desde tu aporte de que la vida hay que amarla tal cual es. En realidad ahí se genera una gran sabiduría. Pero ¿qué le podríamos decir a las personas en estos tiempos, ¿no? Que vivimos pues a veces en entornos tan densos, tan identificados? Pues ¿qué le podríamos decir para que no pierdan esa luz interna? Para que puedan vivir o poder tener una vida en plenitud o por lo menos intentarlo. Por lo menos decente, ¿no? Si no es en plenitud, ¿no?
Por una parte hay que tener cuidado con las grandes palabras porque pueden volverse contra nosotros, ¿no? Y es muy peligroso utilizar un discurso idealista, ¿no? Porque puede ser contraproducente. Puede ser un arma arrojadiza que vuelve contra nosotros, ¿no? Es decir, que nada hay más pernicioso que un ideal y nada más liberador que la realidad, ¿no? Luego, ¿qué se puede decir a la gente que está en un nivel de conciencia más bajo, que tiene más dificultades o que está más embarrado? Pues yo creo que hay que decirles poco. Hay que decirles poco, ¿no? En cambio, sí que es bueno estar presente, ¿no? O sea, hay una presencia afectuosa, casi siempre es mucho más eficaz y mucho más lúcida, ¿no? Que no una palabra extemporánea, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era capellán en un hospital en Madrid, entraba muchas veces en habitaciones de moribundos o de gente terminal, ¿no? Y me decían, padre, dígales algo, ¿no? Pero ¿qué les voy a decir? O sea, no se trata de decir, ¿no? Se trata de saber estar, ¿no? Es decir, que muchas veces hablamos porque no soportamos el silencio, ¿no? Pero que estar con otro en silencio de manera serena es muchas veces más fecundo, ¿no? Es decir, podemos hacer mucho, pero lo fundamental, por quienes están en situaciones difíciles, lo fundamental es creer en ellos. El mejor servicio que podemos prestar al otro es creer en él, ¿no? Por ejemplo, ayer mismo yo tuve un acompañamiento de una persona que vino y realmente estaba destruida. Esta persona estaba destruida desde un punto de vista moral, psicológico. O sea, yo pensaba para mí, en mi fuero interno, lo tiene muy difícil esta persona para salir, ¿no? Pero me di cuenta de que mi pensamiento era un pensamiento que no le iba a ayudar, ¿no? Y le di la vuelta al pensamiento. Entonces empecé a tomar conciencia de que tenía que intentar creer en esa persona, ¿no? Y realmente se lo transmití. Le dije, yo creo que aunque tu situación no es fácil, no se va a solucionar de la noche a la mañana, ni mucho menos, pero quiero que sepas que creo que puedes salir de ahí. Y sencillamente se lo creyó, porque yo me lo creí. Es decir, que lo que realmente tenemos que hacer es el trabajo interior nosotros de confiar en que el otro, aunque esté destruido, sea una persona, sea una institución, sea un país entero, creer que realmente es posible. Porque entonces lo hacemos posible, ¿no? El pensamiento evidentemente se materializa, ¿no? Y Pablo, en este sentido, cuando alguien se enfrenta en estas situaciones complejas, estamos muy acostumbrados a estar en una sociedad en la que buscamos más éxito, más dinero, más reconocimiento, más. Y yo sé que tú hablas mucho del concepto de restar. ¿Cómo podemos integrar este concepto sin sentir que estamos perdiendo algo, sin sentir que puede ser algo pernicioso, ¿no? Para nosotros, el hecho de... El único camino es el experimento-error, ¿no? O sea, probar y yo siempre digo que la condición del vuelo es el salto. Es decir, que si tú no saltas, no vas a comprobar que vuelas, pero la condición del salto también es la posibilidad de la caída, ¿no? O sea, que eso no te lo ahorra nadie, ¿no? O sea, cuando das un paso importante de cambio, de transformación, pues eso te va a posibilitar volar, pero también te va a posibilitar caerte, ¿no? Y te caes muchas veces, ¿no? O sea que, como también he dicho en más de una ocasión, pues el éxito es la perseverancia en el fracaso. Es decir, que hay que fracasar muchas veces, ¿no? O sea que el error es nuestro principal maestro, que tienes que tropezar y yo, pues desde hace un tiempo disfruto de un estado de mucha felicidad, pero creo que es porque he cometido grandes errores. Esa es la pura verdad. No me siento orgulloso de ello, pero sí agradecido, que es muy distinto, ¿no? Pues el orgullo viene de un logro y el agradecimiento viene de un regalo, ¿no? Y yo creo que todo lo que me ha pasado ha sido un regalo que yo tantas veces he juzgado envenenado, ¿no? Pero que ahora estimo que era perfecto. Y de ahí entramos en ese desapego del ego, ¿no? También entender en ver a ese personaje, poder ver al personaje que juzgaba o que yo sé que también hablas de esto, ¿no? Poder desapegarse del personaje. Mucho de esto ahora que venía aquí con Marisa Porcar, que es una gran amiga mía, pues venía hablando de cómo la felicidad es desapego. O sea, decir y en cambio la infelicidad es apego.
De que si estamos apegados a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestras ideas, a nuestra religión, a nuestras cosas, pues eso nos va haciendo esclavos, ¿no? Mientras que como decía Pessoa, ¿no? Que yo le cito muy a menudo, no al poder, no al placer, no a la gloria, la libertad, solo la libertad, ¿no? Y el desapegarte, pues te hace libre y por tanto te posibilita amar de verdad, ¿no? O sea, que ya no quieres cosas para ti, sino simplemente pues estar en esa corriente que llamamos vida, y que mi vida no es otra cosa que amor, es lo mismo, ¿no? La verdad me doy cuenta, Pablo, hablando que son como lecciones tan sencillas, ¿cierto? Es el vivir en esa aceptación, en ese... La verdad es que te escucho y me resulta un discurso completamente sabio, me inspira mucho, y parece sencillo, pero... O sea, a mí me ha costado mucho, pero yo creo que yo he sido particularmente torpe. O sea, que creo que, en serio, o sea, creo que yo aspiro que los amigos del desierto, lo que yo he llevado 40 años, lo hagan en 4 o 5, ¿no? O sea, mucho más rápido, ¿no? Y creo que es posible, o sea, que necesitamos la información correcta y luego la energía correcta, es decir, personas que ya lo estén viviendo para poder transmitirlo, ¿no? Que eso es lo que hace crecer más, o sea, estar con personas que ya están realizadas, ¿no? O muy realizadas, ¿no? Yo la verdad siempre comparto, ¿no?, que la información integrada, la vivencia integrada se convierte en una sabiduría. Me encanta, ¿no?, cuando reconoces todos los errores, que a través al final el aprendizaje yo siento que es a través de tu propia... Ahora mencionas que poder estar con otros que ya han transcurrido eso, pues claro que te inspira, ¿no? Pero siento que el propio viaje, la propia trascendencia, el poder como descodificar o poder analizar, por emplear alguna palabra, poder analizar ese viaje tuyo y entender todo aquello que has resarcido, que has soltado, que has transformado, siento que eso nos llena de un gran aprendizaje. Lo que pasa es que necesitamos de ayuda, ¿eh? Porque igual que no aprendemos a ser personas solos, sino que nos enseñan nuestros padres, nuestros educadores, pues aprender a ser, con mayúscula, también necesitamos del maestro, la maestra, porque si no es un camino poco eficiente o sea, es como para ir de Madrid a Barcelona, pues la autopista es lo más rápido, ¿no? Porque ya lo han recorrido otros muchos antes, ¿no? Que no campo otra vez, ¿no? Campo otra vez puede ser muy fascinante, pero el riesgo es que a lo mejor no llegues nunca, ¿no? Y por tanto no cumplas el objetivo de llegar a tu destino, ¿no? Entonces yo sí que creo que es importante estar cerca de las personas que ya han recorrido este camino de la realización, de la autorrealización o de la autotransformación, porque eso pues nos estimula. Nos inspira mucho. Hay una frase tuya que me inspira mucho, que es el de no tengo que hacer, tengo que ser. Y eso va muy de la mano con algo que yo siento, ¿no? Del hacer sin hacer. Es como sencillamente me entrego al movimiento que quiere ser hecho. Pues es que hacer sin hacer es mucho más duro de lo que parece. O sea, porque así dicho se parece es como la contemplación. La contemplación en primera instancia es no acción, pero en segunda instancia es acción interior. Es decir, tú no haces fuera para hacer dentro. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer dentro? Pues fundamentalmente, que eso es meditar, mirarse o mirarnos amorosamente a nosotros. Y eso es un entrenamiento, porque nuestra mirada hacia nosotros mismos y hacia los demás suele ser una mirada de juicio, de condena, de reproche, de exigencia, tantas cosas, ¿no? Y por lo tanto, empezar a poner suavidad, ternura, benevolencia, indulgencia, pues eso es un entrenamiento, ¿no? Pero lo que sí que descubre uno es que en la medida en que uno hace ese ejercicio sobre sí mismo, pues va saliendo natural también sobre la realidad, como no puede ser de otra manera, ¿no? Es decir, que cosechas fuera lo que siembras dentro. Desde luego, desde la medicina frecuencial, desde mi aporte, pues siempre existe esta comunión entre cuerpo, mente, materia, energía, ¿no? Cómo podemos
efectivamente proyectar afuera todo aquello que se cosecha, en todo aquello en lo que resuenas. Y Pablo, ¿cómo podríamos, para una persona que... Hay algo muy bonito que has dicho, que es sobre todo la meditación te lleva a desarrollar ese amor hacia tu propio ser, esa benevolencia. ¿Cómo nos invitarías a alguien que a lo mejor no tiene ningún tipo de noción de práctica? ¿Cómo le invitarías? ¿Cómo se iniciaría un proceso? Pues, ¿Cuál crees que sería el primer paso? o sea, yo vengo diciendo últimamente que no le gusta nada a la gente que diga esto, ¿no? Que la espiritualidad es una tradición y una disciplina. Esto no le gusta nada a la gente porque la gente en general no quiere saber nada de tradiciones de sabiduría o de religiones en definitiva, y mucho menos de disciplinas, ¿no? Pero yo creo que sí, que al final es esto, el camino, ¿no? O sea, decir que cuando hablo de tradición quiero decir que lo que tiene futuro es lo que tiene pasado. Es decir, que el árbol puede crecer fuerte si tiene grandes raíces, ¿no? Y por tanto es mucho más sensato inspirarse en un árbol con una raíz profunda que no uno recién plantado, ¿no? Y luego disciplina porque es una práctica. O sea, si tú no lo practicas, pues... Yo hace poco estaba en un lugar, no digo cuál, que es que tiene mucha gracia. Me decía, no, pero no nos pongas a meditar, danos conferencias. O sea, que quieren, pues no sé, escuchar cosas bonitas, pero no ponerse ellos en juego. Entonces, claro, eso no... Digo, pero eso no... Tú puedes comprenderlo algo intelectualmente, pero eso, más allá de la brillantez del discurso en ese momento, ahí se va a quedar. Necesitas un tiempo para integrar ese conocimiento y para que se haga sabiduría en ti, ¿no? Y eso es lo que hace la meditación, ese momento de sedimentación, ¿no? Entonces es como si me dices, méteme la cuchara de comida en la boca, pero no mastiques, ¿no? Bueno, es que hay que masticar, no puedes tener la boca llena sin masticar, o sea, es absurdo, ¿no? Pero eso es lo que nos pasa, y yo creo que esto vale para casi todos, que la gente, por ejemplo, lee muchísimos libros de espiritualidad, de crecimiento y tal, pero no se da tiempo de masticarlos, ¿no? Entonces es como si... es pernicioso, ¿no? Es negativo. Entonces, el primer paso que recomendarías, ¿cuál sería? Mastica. Sentarte, mastica. Pero es curioso lo que decías, porque dices, queremos que nos des charla, pero no nos pongas a meditar. Claro, tú para llegar a ese sentir, a esa charla, has tenido que encontrarlo en ese silencio, toda esa... O sea, yo creo, por ejemplo, que una manera de... O sea, porque sentarse en silencio sin más, para casi todos nuestros contemporáneos, es prácticamente insoportable. O sea, entonces necesitan pues, musiquitas o guías o flotadores, en definitiva. Es como vas al mar y te pones tu flotador. Pues es que eso es nuestra experiencia del océano, no sé cómo decirte, ¿no? O sea, eso es una caricatura, ¿no? Entonces, quizás no tengas que ir todavía al océano, ¿no? Si tengas que quedarte... Es decir, que todavía a lo mejor no hay que entrar por el silencio directamente, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo... Ahora he publicado un libro que se llama Devoción. Yo creo que la devoción es una puerta de entrada a la meditación. Que digamos que va calentando el corazón, ¿no? A Marisa, esta amiga mía, yo le decía ahora en el coche, la devoción no es solamente los sentimientos, el afecto, la reverencia con la que tú recitas unos textos sagrados, unas plegarias, unas oraciones, o participas en unos ritos, en unas liturgias, ¿no? Sino que devoción es lo que te suscita todo cuando estás habitado. Es decir, que si tú tienes la fuerza de Dios, la fuerza del ser dentro, pues tú me suscitas devoción, este Señor de aquí, me suscita devoción este árbol que estoy viendo, todo me enciende por dentro, ¿no? Entonces yo diría que a lo mejor para empezar, pues como primer paso, toma algún texto que puede ser sagrado o simplemente artístico y recítalo despacio, ¿no? Y quédate ahí degustando las palabras. Eso sería un buen primer paso, ¿no? Porque sumergirse en el silencio sin más, para la mayoría es demasiado duro. Pero si después de 20 años sentándome mañana y tarde,
para mí hay veces que es duro. Pues cómo no va a serlo para el común de los mortales, ¿no? ¿Tú te sientas mañana y tarde todos los días? Claro, claro. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuántas son tus prácticas, por ejemplo? Yo medito un par de horas al día. Ay, querido. Estoy en un estado de... Pero para mí es como mi principal responsabilidad. Mi principal responsabilidad, ¿no? Y también, no solamente responsabilidad de cara a los demás, sino de cara a mí mismo y de... O sea, no podría hacer lo que hago si no es así, porque si no sería como una impostura total, ¿no? Y yo, por ejemplo, durante mucho tiempo, cuando me llamaban a foros literarios para hablar de mis libros, tenía esta especie de, como de neura kafkiana de pensar que era un impostor, no les he engañado a todos, no se han creído que soy un escritor bueno y tal. Pues tenía esta cosa neurótica, ¿no? De estar dividido, ¿no? Ahora esto no lo tengo, ¿no? Es decir, no lo tengo porque no diría que mi vida es coherente, pero sí que mi vida es armónica, que me gusta más porque la coherencia es un término ético y la armonía es un término estético y responde más a... Es decir, que realmente sí que procuro que haya una correspondencia entre el pensar, el decir y el hacer. No sé, porque si no la hay, pues uno no puede soportarse a sí mismo, ¿no? Es demasiado... una no sintonía demasiado flagrante, ¿no? Pablo, ¿tú piensas que nacemos con una... Bueno, te lo pregunto sabiendo que es así, ¿no? Pero con un destino, con una misión. ¿Y cómo podemos descubrir ese propósito, ¿no? Sin tener demasiadas así como expectativas externas. O sea, en realidad podemos creer o no creer en esto, ¿no? Que tenemos un destino, una misión, ¿no? Pero cuando uno lo va viendo, no puede uno por menos de maravillarse. O sea, esta es de las cosas más sobrecogedoras que existen. O sea, la gente dice, yo me sobrecojo ante la naturaleza, ¿no? Vale, pero yo creo que hay algo todavía más sobrecogedor, que es ver el paso de Dios, o el paso del destino, si queremos decir el lenguaje laico, en nuestra historia. O sea, es decir, ver que realmente todo lo que nos ha pasado tenía un sentido muy concreto y que gracias a que todo lo que ha pasado estamos tú y yo hablando aquí ahora, que si no hubiese pasado todo lo que nos ha pasado antes, esto habría sido imposible. O sea, darse cuenta de esto realmente te deja fuera de juego. O sea, realmente el director de esta película, que es La vida, es un genio. Porque realmente... y luego lo maravilloso realmente es comprender que destino y libertad son lo mismo. O sea, que siempre pensamos que o crees en destino o crees en libertad. No, es lo mismo. O sea, ver esto claramente, es decir, ver que todo te ha sido regalado y que al mismo tiempo tú eres el artífice de todo, esto es sobrecogedor. ¿Cómo se integra eso, Pablo? Porque parece tan distante. O sea, que es el destino, pero que a la vez eres el artífice. Es que es complejo. Es que eso es lo que descubre la práctica. La práctica lo que descubre es que la consciencia individual es la consciencia cósmica. O sea que realmente toda esta especie de separación, pues realmente es una pesadilla, ¿sabes? Realmente es una ilusión. O sea que realmente nosotros somos la verdad, la vida y el camino. Somos nosotros. O sea, estamos llamados a decir, yo soy la luz del mundo. Si no es por mí, no podemos ir al Padre. Es decir, si no es por la humanidad, no podemos ir a Dios. Si no es por esta puerta de la humanidad, que es la que tenemos nosotros, no hay otro camino. Nos estamos poniendo muy metafísicos. No, pero es fantástico porque me encanta. Al final yo... A lo mejor algunos oyentes se pierden, ¿no? Estoy en un estado, bueno, pero todo forma parte. Todo es dicho lo que quiere ser dicho. Y yo, no, la verdad es que amo esta conversación. Yo me encuentro en un estado de resonancia, de
de plenitud. Yo ahora me siento en un estado como... O sea, esto no es una cosa que uno... Yo esto que te acabo de decir no es que yo lo tenga, sino que esto es... como un vislumbre, una intuición, una degustación, un saborear, ¿no? Y luego vuelves a la dualidad, ¿no? Y vuelves, pero lo que uno va descubriendo es que somos consciencia pura. Así es. ¿Y cómo, Pablo, dirías, aunque me temo que sé la respuesta, pero cómo crees que podemos descubrir nuestro verdadero propósito? Yo creo que sé lo que... ¿Cómo crees que lo descubriríamos? Es que en realidad yo siento que ya somos el propósito. O sea, es decir, descubrir cuál es el propósito es lo mismo que responder a la pregunta ¿qué soy yo? ¿No? O sea, esa pregunta, ¿qué soy yo o cuál es el propósito? Tiene una respuesta, pero no es una respuesta que podamos acuñar en una palabra y quedarnos tan satisfechos. Ya está, ahí está. Porque si en cuanto das una respuesta, ya la has mentalizado, ya la has cosificado, ¿no? Y ya deja de ser la respuesta. Entonces, la verdadera respuesta es la convivencia serena con la pregunta. Convivencia serena y alegre con la pregunta. O sea, si a ti esta pregunta, ¿cuál es el propósito de mi vida?, te mantiene activo de manera no ávida, pero sí intensa, esa es la respuesta. Porque te mantiene vivo. ¿No? Es decir, que normalmente las respuestas lo que hacen es como cerrar la búsqueda, mientras que lo que buscamos es exactamente lo contrario, mantenernos vivos y abiertos, ¿no? Entonces, la respuesta no es algo que tú puedas dar, sino que sencillamente lo vives o no lo vives, ¿no? Y en la medida en que estás abierto, que estás creciendo, que eres discípulo, que sigues en receptividad total, pues en esa medida estás respondiendo realmente. O sea, estás sabiendo quién eres tú, apertura total, receptividad total. Esto es la respuesta a la cuestión, ¿no? O sea, ¿cuál es tu propósito? Recibirlo todo y darlo todo. Entrar en ese flujo. Pablo, ¿tú crees que alguna vez he escuchado y leía que con 25 minutos al día durante 3 meses, ¿tú crees que una persona puede sentir, ¿no?, como un cambio importante, significativo en su vida? Podríamos, más que nada por acotar o por dar unas... Son cosas que se dicen para estimular un poco la práctica. No, pero sí que es verdad que algo de verdad tiene, no un cambio importante en tu vida con 3 meses, no, pero sí que algo empieza a moverse. Algo empieza a cambiar, ¿no? Algo empieza a reestructurarse, ¿no? O sea, el asunto es que nosotros queremos someterlo todo a los números y a la matemática, ¿no? y al pragmatismo, ¿no? Pero esto es un tema de gratuidad. Es decir, que uno no medita para conseguir nada, sino que medita porque ha decidido que desea hacerlo, ¿no? O sea, es como yo no vivo con mi pareja, si la tuviera, que no la tengo, porque quiero de ella algo, sino porque he decidido que mi vida con ella es como quiero vivirla, ¿no? Es decir, y que luego evidentemente me van a venir cosas y pues fantástico, pero el propósito no es obtener algo de eso, sino eso mismo. O sea, el regalo de la meditación es la meditación misma, no es lo que viene después. Estamos siempre pensando en lo que viene después, pero lo que viene después, el regalo de esta conversación no es lo que va a pasar después de la conversación, sino la conversación misma. Que luego la gente lo disfruta, eso ya no hay que tener ninguna... Eso no tiene importancia. O sea, lo que importante es estar vivos ahora. Yo estoy muy viva ahora. Vivimos en momentos yo siento que estamos experimentando cambios en que cada vez la sociedad, las personas vamos buscando más un camino hacia el interior, hacia un poco a desacelerar un poco, ¿no?, nuestra vida. Y eso decimos, pero hacerlo ya... Pero es verdad, yo voy sintiendo que hay como más apertura a querer mirar hacia adentro, a querer entender, ¿no?, querer
pues tener como, yo siento que está habiendo como un cambio de paradigma, no sé si estás de acuerdo, más hacia un poco al menos en el ámbito o en el escenario que a mí se me presenta en mi vida, yo voy viendo, ¿no?, que hay un mayor interés hacia esa introspección, ese viaje hacia el interior, hacia el conocerse, hacia el silencio. Yo tengo esa sensación, no sé tú qué opinas o cómo lo vives. Yo tengo la misma sensación. Pero quizás porque nuestros puestos de observación pues son muy concretos y nos llegan personas efectivamente en esa clave, ¿no? Y creo que sí que hay un camino muy concreto que se puede realizar y que algunos lo están o lo estamos realizando, ¿no? No deja de ser una inmensa minoría, francamente, ¿no? O sea, creo que la inmensa mayoría de la humanidad no está ahí en absoluto, ¿no? Pero creo que todo empieza con minorías, eso desde luego, ¿no? Y que igual que hace, no sé, 3 siglos, pues la inmensa mayoría no sabía leer, pues y la palabra se ha divulgado, ¿no? Pues ahora la inmensa mayoría no sabe estar consigo mismos, pero el silencio se está divulgando, ¿no? Lo estamos divulgando, ¿no? No sé si te apetece aportar algo, no sé si tienes algún mensaje que quieras compartir. Siento que te hubiera hecho muchísimas más preguntas, pero también el estado que se crea en mí a través de esta conversación es un estado de mucha quietud. Y a lo mejor no afloran tanto en mí esta cognición para preguntar, sencillamente para contemplar. Bueno. Pues eso es precioso, porque yo recuerdo cuando yo estuve frente a mi maestro Franz Jalix, que tenía un montón de preguntas que hacerle y al final no le pregunté casi nada porque me parecía que eran absurdas, ¿no? O sea, mis preguntas eran muy tontas, ¿no? Y que realmente se disolvían en su presencia, ¿no? O sea, que casi todo lo mental, ¿no?, que desde luego tiene su lugar, ¿no?, pero cuando estamos ante un territorio sagrado, ¿no?, suele desmoronarse, ¿no? O sea, deja de tener tanto espesor, ¿no? Entonces, si algo de esto, aunque sea remoto, pues nos hemos acercado en esta conversación, pues es una preciosidad, ¿no? Y también yo puedo decir que, bueno, que aunque he dicho algunas cosas que también he dicho en otros momentos, pero he sentido que ha sido una conversación, o está siendo una conversación, en cierto sentido, diferente, ¿no? Desde un lugar más pobre y más rico al mismo tiempo, ¿no? Más puro, diría. Me alegra mucho. Tú decías, quiero ser una persona luminosa para iluminar a los demás. Siento que hoy nos has podido iluminar un poco y valga este piropo que te hago con todo mi cariño, porque siento que al menos a mí me has iluminado mi estado, mi quietud, mi silencio, mi calma. Has apagado esa mente tan activa y tu mera presencia, pues a mí me ha llenado mucho, me ha iluminado mucho, Pablo. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti por el lugar desde donde preguntas y hablas, ¿no?, que también es un lugar muy bonito, muy verdadero. Y al final, pues uno da lo que recibe, ¿no? O sea, que es siempre una interacción, ¿no? Y también quiero decir que la luz está profundamente relacionada con la sombra. O sea, que no son dos cosas distintas, sino que son la misma cosa vista desde dos perspectivas diferentes, ¿no? Es decir, que la luz no es otra cosa que una sombra alumbrada. Y por tanto, que si tenemos dificultades o tentaciones o miedos o tal, o sea, no, eso no es necesariamente una mala noticia, eso es una gran noticia, porque significa que ahí hay una puerta que se puede abrir y puede transformar en su contrario, ¿no? Entonces yo pienso y siento y creo que si algo de lo que digo o soy pues puede ser luz o puede es porque antes en mí ha sido sombra, ¿no? Así que soy un experto en sombras, eso sí. Qué bello ser. Pablo, muchas gracias. Yo, antes de que nos despidamos,
tengo aquí tu libro, que ya lo recomendé. Me gustaría hoy poder recomendar el siguiente que has escrito, Sí. que es Devoción, ¿verdad? Sí. Pues no lo tengo aquí, ¿no? Porque no está en la mochila, ¿verdad? Pero da igual, sí, es un libro que se llama Devoción Pero bueno, sé que es muy parecido porque sí, lo tengo pedido, igual, pero sí, ha llegado a mi otra casa, no a esta, entonces sé que es Devoción, que es muy parecida con la portadita porque lo he visto ya, así que siento que es un libro que nos traerá ese siguiente paso a este que yo me había leído con tanta avidez. Y quiero agradecerte profundamente. Tu mera presencia es inspiradora. Al menos Esto me impresiona mucho porque yo recuerdo cuando yo hice retiro con Yalix, que él ya era un hombre muy mayor, tiene 87 años, ¿no? Él llegaba, se sentaba, ya solamente con su entrada cambiaba la energía por completo de los que estábamos allí y prácticamente no decía nada. Estaba ahí sentadito, ¿no? Yo digo, yo también quiero dar retiros así, o sea, llegarme, sentarme y que todo suceda solo, ¿no? O sea, que no tenga pues mira, que hacer nada, ¿no? Hoy, en este episodio, yo creo que ha sucedido algo así. Y me gusta también, porque forma parte de mí, forma parte de este silencio que yo practico, este lugar de deshacimiento en el que yo me encuentro, en el que todo cobra un sentido maravilloso, en el que luego muchas veces me permito jugar al personaje porque forma parte, pero jugar desde ese lugar, amando todo lo que es, soltando, sin identificarte, pero sabiendo que eres un personaje también, contemplando y disfrutando de todo aquello que la vida te propone, que se hace a través de ti. Y me quedo con algo muy hermoso que has dicho, ¿no? Vivir en plenitud no es vivir, que durante algún tiempo así lo pensaba. Yo en este mismo sitio en el que estamos durante muchos años he estado muy en silencio, muy en vacuidad, buscándome. Y este lugar fue un lugar de mucha quietud. Tú has visto en el paraje en el que me encuentro y es un lugar que te invita a esa introspección. Pero has dicho algo que me ha hecho recordar. A pesar de que yo tomaba aquellos espacios como silencio, de encuentro con mi ser, era un poco falsa la experiencia porque yo estaba aquí, siempre, sin salir, como en clausura voluntaria y con una búsqueda, pero no vivía el mundo. Decía, me siento en un estado de plenitud. Pero hubo un momento en el que comprendí, pero es que tu plenitud es un poco de mentiritas, porque estás aquí sin tener que afrontar nada, en el silencio, sí, de tu ser, de tu casa, pero siento que la verdadera plenitud o el verdadero silencio es poder vivir en el ruido también en silencio. Entonces, a partir de ese momento salí al mundo y me di cuenta que también era capaz de vivir en esa plenitud. Y en concreto, esto pasó un día 24 de diciembre, que me fui a hacer una de las cosas que menos me gustan, pero la pude hacer desde otro lugar, que es meterme en la calle Colón, en el Corte Inglés, un 24 lleno de gente, y sentí centro en mí, sentí quietud. No me vapuleaba el entorno, y a partir de ahí se ha ido desarrollando en mí un conocimiento o un poder vivir en el personaje, pero sin creerme el personaje, sin identificarme con él, sin sentirme atrapada en el personaje. Y cuando a veces el personaje me atrapa, que me atrapa en ocasiones, siento como que también a través del programa que yo comparto con las personas que me acompañan, siento esa facilidad de poder diluirme y no aferrarme a aquello que el personaje me ha atrapado. Hoy me has hecho recordar grandes cosas y recuerdos, o sea, y lecciones un poco que me quedo para avivar ese silencio y ese vivir desde el amor, ese vivir aceptando lo que es, y ese no vivir en el claustro del silencio, sino poder vivir en silencio con todo lo que es. Pablo, gracias. Gracias a ti. Con Laura. todo mi corazón. Bueno, hoy acabo profundamente emocionada, agradecida y con una invitación a que naveguéis, iniciéis
ese viaje hacia la vacuidad, como decía Pablo, puede resultar desafiante, pero si yo lo he podido hacer, que era un ser profundamente atormentado, tú vas a poder. Y me ha llevado muchos años. Yo aquí en este mismo salón he estado más de 10 años buscándome o dejando de encontrarme para no encontrarme en el personaje que estaba atrapado. Así que te invito a que practiques el silencio poquito a poco, a que leas algo inspirador, como decía Pablo, como puede ser su libro o otra obra que decidas. Pero te invito a que tomes acción. Un fuerte abrazo y gracias por seguir en esta familia hermosa de Salud en Frecuencia.